Bueno, el deporte en Jerez prácticamente nació con el siglo XX, poco después de la Revolución. Antes era una cosa para personas que tuvieran dinero, porque el hacer sporting, como le llamaban, era algo muy caro, los accesorios eran bastante caros. Pero ya luego que empezaron los jerezanos a ir a Estados Unidos, regresaban con ideas nuevas. Y a pesar de que el equipo para practicar el béisbol era muy caro, llegó primero el béisbol a Jerez. Después empezó a llegar el fútbol, soccer, con los soldados que venían, especialmente los de Puebla, que llegaban a Jerez. Pero era un deporte muy diferente. Se puede decir que era un deporte donde se jugaba a leñazos, sin tener conocimiento de las prácticas del deporte, cómo se hacían las reglas. Pero sí empezó a surgir el deporte en Jerez. En las mujeres era un escándalo, pero sí hubo mujeres que practicaron principalmente el básquetbol, como la maestra Lupe Campos, que fue de las primeras que se animó pues a andar correteando atrás de una pelota, y lucían los hombres de la época que en calzoncillos, y pues no, era sus pantaloncillos cortos. Fue ella, la maestra Carmela Cifuentes, también estuvo metida en eso. Hay fotografías de los primeros grupos de mujeres basquetbolistas. Pero el problema en Jerez era que no había espacios para jugar. En la plazuela La Reforma, ahí pastaban las chivas de don Margarito Acuña, le decían la plazuela de las chivas. Y ahí se las prestaron una vez a los futbolistas para que jugaran. Sucedió que los futbolistas estaban jugando, llega la policía, se los cargó a todos a la cárcel porque andaban como niños chiquitos en puros calzones correteando una pelota. Gracias a la oportuna intervención del presidente municipal, que lo era entonces el profesor Toribio Peralta Gámez, que quería mucho el deporte, pues los tuvieron que sacar, tuvieron que decirles a los policías pues, que eso no era ninguna infracción, que no deporte. Y así poco a poco se fue llevando a cabo el deporte en Jerez. En 1950 ya se había extendido el gusto por el fútbol en Jerez, aunque pues, los balones eran de cuero crudo, de baqueta, y un balonazo, cuando estaba mojado el balón, dolía muchísimo y quedaba marcado por mucho tiempo. Los tacones que se les ponían a los zapatos, porque los zapatos eran hasta improvisados, los tacones eran de baqueta, muy curtida, y servían para corretear en el campo, que era campo que no estaba con zacate ni nada, era campo de arena. Por lo regular siempre los deportistas acababan sin tacones, había que volver a clavarle otros tacones nuevos a los zapatos. Y a veces, pues, en un lance de pelotas le daban el taconazo al compañero y este también quedaba marcado para mucho tiempo. Poco a poco se fueron llegando ya, se conociendo los balones de otros lados que no eran tan pesados como los que se usaban originalmente. Se usaron las zapatillas de fútbol ya, e incluso empezaron a surgir deportistas muy, muy buenos y equipos que marcaron la historia en Jerez, como los Huracanes, que fue un equipo muy potente en su tiempo, los Centrales de las panaderías, la Central, que patrocinaba don Chano Acevedo, el San Pedro en sus varias etapas, que fue un equipo que también dio mucho renombre y gloria a todo Jerez. Y así después tenemos deportistas jerezanos que eran conocidos a nivel estatal porque tenían mucho arrojo, mucha valentía para jugar al fútbol. Afortunadamente hubo un jerezano
Chepe Salazar, que se encargó de imprimir y editar unos cuadernillos por su cuenta, sin apoyo de ningún tipo, contando toda la historia del fútbol de Jerez. Afortunadamente la Crónica de Jerez dispone de esos cuadernillos que nos cedió amablemente su hija, y ya las tenemos en poder de nuestra oficina para quien desee consultarlas. Ahí aparecen fotografías, temas muy diversos que hablan de todo lo que sucedió en el deporte, más o menos desde sus inicios hasta los 90 aproximadamente, pero eso es parte de la historia del deporte en Jerez.